A lo largo del anime y manga Shaman King hay varios misterios y preguntas sin respuesta que pueden surgir a la hora de estar viendo esta obra. Y justamente una de esas preguntas es la que voy a tratar de teorizar en este video. Esa pregunta es: ¿quiénes fueron los anteriores Shaman King? Hola, soy Yoharu y esta es una teoría que he tenido desde hace ya bastante tiempo. Cabe mencionar que en este video no va a haber spoilers mayores acerca del final de Shaman King, ya que siento ese es un tema del cual se puede hablar libremente sin mencionar estos detalles. Así que bueno, voy a comenzar diciendo qué es exactamente ser el Shaman King o el Rey Shaman. Tener este puesto significa ser algo así como un mesías, como un guía para toda la humanidad, aquella persona que puede guiar a la civilización a mejores tiempos. Para esta teoría voy a mencionar varios trabajos de Hiroyuki Takei, ya que pues es la única fuente oficial que tenemos, pero la mayoría de esta teoría son solamente ideas mías, así que no se lo tomen tan oficial, simplemente es como pues una opinión mía. Pero este video no solamente servirá para saber quiénes pudieron haber sido los Shaman King, sino que también voy a tratar de teorizar acerca del año en el que pudieron haber gobernado. Para llegar a ser el Rey Shaman se necesita participar en la Shaman Fight. Es un torneo entre shamanes que se realiza cada 500 años entre participantes de prácticamente todo el mundo. Si leen los 300 capítulos del manga o ven los 52 episodios del anime, podrán ver que hay muy pocas menciones acerca de anteriores portadores de este título. De hecho, solamente se hace una mención y eso es casi al principio de la obra. Hay un capítulo que pasa después de la primera pelea entre Io y Len. Es una pelea en la que Io por fin usa el 100% de la fusión de almas y es tal el desgaste de su cuerpo que tiene que llegar a parar al hospital. En ese lugar, hablando con su amigo Manta, es cuando más o menos le aclara la idea de por qué es tan importante el torneo. Le dice qué es ser el Shaman King, o por lo menos lo que su abuelo le dijo. Solamente le dice que el Shaman King es esa persona que se puede fusionar con los grandes espíritus, con el espíritu todopoderoso y que hará realidad la voluntad de su portador. Y aquí es cuando Manta menciona a dos personalidades históricas muy importantes y las cuales ya nos pueden abrir el panorama de quiénes son los anteriores portadores de ser el Rey Shaman. Menciona a Jesucristo hace 2000 años y a Buda hace 2500 años. Así que por lo menos ya sabemos de dos personas que seguramente fueron el Rey Shaman. Hiroyuki Takei, como muchos mangakas, no solamente tiene una obra, tiene varias, y entre una de esas obras está la secuela de Shaman King llamada Shaman King Flowers. Esta secuela nos va a servir de mucha ayuda, ya que en esta historia tal cual aparecen los anteriores reyes, reunidos en un grupo llamado el G8. G8 que no se nos dice exactamente qué es lo que significa, pero se puede intuir bastante bien. La G siendo de God o Dios en inglés, y el 8 porque son justamente 8 personas quienes lo conforman. Entonces, ya teniendo todos estos datos en la mesa, ya podemos hacer incluso una lista de cómo pueden ser estos anteriores reyes. Sabemos que con el actual son 8. Entonces, si vamos del año 2000 y contamos 8 veces 500 en reversa, podemos llegar al año menos 1500 o 1500 antes de nuestra época. Y como dije, tal cual en los paneles de este manga aparece el grupo del G8. No hablan todos, solamente habla uno, pero los demás aparecen físicamente. Y podemos relacionarlos solamente por su aspecto, podemos deducir quiénes son solamente por el cómo se ven. Yo diría que sí. A primera vista son varias figuras las que resaltan y están muy presentes en el consciente colectivo. Así que vamos por los más obvios. En esta imagen, de izquierda a derecha, podemos intuir que el primero es el dios egipcio Ra. El del centro, que es el más identificable, muchos lo confunden con Zeus y yo tengo la teoría de que
puede que sí o puede que no sea, y más tarde lo voy a explicar bien. Y los otros que quedan son Buda y Jesucristo. Estos se identifican muy fácilmente solamente por sus siluetas. Pero ¿quiénes son las otras figuras que no podemos reconocer a simple vista? Pues justamente en Shaman King Flowers y en otros trabajos de Hiroyuki Takei, el de la derecha podemos decir que es Yavis o Yahavé o YBS, tiene varios nombres. Y es justamente el rey chamán del año 1500, es decir, es el séptimo Shaman King. Esto porque, sin hacer tanto spoiler o mención a Shaman King Flowers, ya que al parecer está prontamente a estrenarse un anime basado en este manga, solamente les diré que en Shaman King Flowers también hay un torneo, y es justamente por el anterior Shaman King que da lugar a este torneo. Así que muy fácil, por el manga ya tenemos 4 lugares ya muy bien identificados. El octavo y actual rey chamán es el ganador de la lucha chamán en el año 2000. Yahavé es el anterior rey chamán, aquel que ganó en el año 1500. Hablando más a fondo de este personaje, tiene una leve inspiración en la cultura egipcia, ya que cuando se transforma en su modo espíritu de esfera, tiene la apariencia de una pirámide con un solo ojo, con una boca, con manos y con pies. Y en su otra forma se representa, como la mayoría, ostentando una túnica, pero en vez de cabeza parece tener algo así como el cráneo de un bovino con grandes y largos cuernos. Este personaje podríamos decir que es muy avaricioso, muy codicioso, ya que justamente él pensaba que su reino, el mundo que él hizo, fue perfecto y que no se le debe de cambiar nada. Y fue justamente él el que inventó el sistema capitalista que se usa actualmente en casi todo el mundo. Entonces ya tenemos al Shaman King número 7 y el número 8. ¿Quiénes son los otros? Vamos por los que se mencionaron ya anteriormente, que son Jesucristo y Buda. Jesucristo, al parecer, ostentó el cargo de Shaman King en el año 0. Esto es bastante curioso. Bastante curioso porque justamente, siendo de la religión que seas, creas en lo que tú creas, usamos la terminología de después de Cristo o antes de Cristo, o después de nuestra era y antes de nuestra era. Esto es solamente como una medida de tiempo para calcular mejor en qué eventos ocurrió la historia. Se supone que contamos los años así, como después y antes de Cristo, porque justamente es en el año en el que nació Jesús. Pero ¿qué tal si en el mundo de Shaman King esto pasó diferente? ¿Qué tal si en el mundo de Shaman King los años antes y después de nuestra era no se cuentan a partir de su nacimiento, sino que se cuentan a partir del momento en el que él, Jesucristo, se fusionó con los grandes espíritus? Esto sí que podría tener mucho sentido, pero al igual que los otros Shaman King, no se nos dice pues originariamente de dónde es o cuál pudo haber sido su espíritu acompañante. Él fue el Shaman King hace 2000 años, en el año 0. Entonces esto lo pondría en el lugar de que Jesucristo fue el Shaman King número 4. Ahora bien, hace 2500 años, ¿quién fue el rey Shaman? Se nos menciona que fue Buda. Entonces esto lo pondría a él como el tercer rey Shaman. Solamente hablando muy poco de él, podríamos decir que cabe perfectamente con la característica de un rey chamán. Fue una persona, fue un humano como cualquier otro, pero que quería hacer algo más, y quería hacer algo más por toda la humanidad, no nada más por su familia, no nada más por su pueblo, por su ciudad, quería hacer algo más por todo el mundo. Entonces, si le hacemos una comparación con su versión del mundo real, podríamos decir que tal vez su reino fue uno muy pacifista, uno que quería ir más por el camino de la paz, de la tranquilidad, de la meditación, del desapego a todo lo material. Y eso tendría bastante sentido,
por la época en la que él gobernaba, una época en la que pues no había tanto avance de tecnología, en la que la sociedad empezaba a surgir. Bien, ya tenemos a estos 4 rey chamán bien definidos, pero ¿quiénes son los otros 4? Empezaré hablando de entre los chamans que más destaca por básicamente ser muy alto. Voy a hablar de que posiblemente esta figura puede que sea Zeus, el dios griego más importante de toda su mitología, y es que esta es una figura muy reconocida. Digo, una persona musculosa, muy alta, de larga cabellera y abundante barba blanca. Muchos fans y en muchos foros dicen y afirman que esa figura es Zeus, pero ¿y qué tal si no fuera Zeus? Esa misma figura de una persona muy alta con una larga barba y cabellera también encaja con la representación clásica de lo que es Dios, el Dios del cristianismo. Al hablar de Dios estoy hablando de el Espíritu Santo, aquel que le dijo a Moisés acerca de que construyera el arca. Sí, de ese mismo Dios. Nunca se nos tiene una descripción gráfica de cómo es, ya que muchas veces se nos representa simplemente como un ente que existe, como una luz, como una paloma blanca, y a veces como una zarza prendida en llamas. Pero por ejemplo, en varias pinturas justamente de esa época en la que se representaba mucho el cristianismo, se decía, bueno, ¿y quién está por encima de todo? Pues ese Dios castigador, ese Dios que no se tienta el corazón y te manda un diluvio universal para matar a todos los pecadores. Entonces, por lo importante que es esta figura, yo diría que esta figura, digamos, omnipotente, sería el primer Shaman King. Y bueno, ¿por qué no lo sería? A lo mejor él, como el primer miembro del grupo del G8, diría, bueno, pues voy a representar justamente que soy el más importante, pues ¿cómo? Pues, simplemente siendo el más alto, el más fuerte de todos. Entonces sí, el primer Shaman King, que vendría siendo el Shaman King del año 1500 antes de nuestra época, podría ser dos personalidades. Podría ser Zeus o podría ser Dios. Ahora ya teniendo 5 puestos bien definidos, vamos con la otra figura que a simple vista se puede identificar fácilmente, que es el dios egipcio Ra. Algo que me gusta mucho de la historia de Shaman King es que Hiroyuki Takei como que trata de representar a casi todas las partes del mundo o a las culturas que más pueden su obra, siendo que hay personas chamans, mejor dicho, de muchos países tan variados y tan diferentes. Y estando tan presente en el consciente colectivo que la cultura egipcia es una de las más antiguas, pues ¿por qué no lo sería también uno de sus dioses, uno de los más antiguos? Así que sí, podríamos poner a el dios Ra como el segundo Shaman King. Ya tenemos 6 puestos que son los que a simple vista podemos identificar o podemos deducir quiénes son. Pero en esta imagen hay 2 figuras que hasta la fecha pues muchas personas siguen en debate de quiénes podrían ser. Y después de un tiempo de investigación puedo deducir quiénes son estas 2 figuras. Hace un momento acabo de hablar cómo es que el autor de Shaman King quiere como que representar todas las culturas en su obra. Entonces, ¿qué otra cultura es muy importante? Hablando de dioses, ¿qué otra cultura se atribuyen muchísimos avances? A la cultura mesopotámica. Hay varias películas y varios libros que toman como base la cultura mesopotámica. Los toman algo así como los egipcios, como los mayas o los aztecas, que son personas que con tan bajos recursos como eran tan exactos en algunos cálculos, cómo es que pudieron construir grandes templos y edificaciones con la tecnología de su tiempo. Pues bueno, el panteón mesopotámico de dioses tiene una gran variedad y podemos de entre todos ellos destacar a uno, el dios del cielo mesopotámico Anu.
Este dios, en varias representaciones que yo he visto, se le puede ver con un casco alargado y con una túnica blanca, y justamente encaja con cómo se ve este otro personaje. También tiene pues su túnica como todos los demás, pero tiene ese casco alargado. Ya casi llegamos al final de este top, y si se dan cuenta, todos estos dioses de los que estamos hablando son dioses solares. Son dioses que son los más importantes dentro de su cultura. Estamos hablando de Jesús, que pues justamente se le compara mucho con un dios solar. Estamos hablando de Zeus y Dios, que son pues los dioses más importantes dentro de su religión. Estamos hablando de Ra, que literalmente es el dios del sol y de la vida, de la creación. Entonces no se me haría tan descabellado que el dios más importante, que el dios principal de la cultura mesopotámica, sea o haya sido también un rey chamán. Entonces yo le doy al dios Anu el puesto del Shaman King del año 500, el Shaman King número 5. Entonces ya con la mayoría de los puestos definidos, solamente nos queda un lugar, el Shaman King del año 1000, el rey chamán número 6. ¿De qué figura se podría tratar? Esta figura fue demasiado difícil de poder identificar, ya que tiene un casco que ostenta algo así parecido como unas aletas, y no hay muchos dioses que encajen con esa característica. De ser así, tendría que ser un dios representante del agua, y como estamos hablando de dioses solares, de dioses principales, pues no encajaría mucho con esta temática. No nada más tiene ese casco, sino que ostenta algo parecido a un hacha y un escudo, pero el escudo es demasiado específico. Este escudo ostenta algo así como unas tiras caídas, y es ese escudo muy específico. ¿A qué otro escudo, a qué otro armamento se parece? Se parece mucho a el escudo que usaban los mexicas. Y pues claro que el panteón de dioses de los aztecas, de los mayas, de los mexicas es muy diverso y muy variado. Y el dios más importante, ¿quién es? Es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, el dios del sol, el dios de la guerra, el patrono de los mexicas. ¿Es de verdad que Hiroyuki Takei se pudo haber basado, pudo haberse inspirado en este dios para formar a uno de los Shaman King? Pues yo diría que sí. Y es que el casco no podría ser algo así como unas aletas, a lo mejor es un penacho con plumas, pero a lo mejor como burdamente dibujado. El escudo es tal cual como el que usaban los aztecas, los mexicas, pero esa hacha pues no es como el armamento que usaban los mexicas. Lo más parecido que usaban ellos era una espada llamada Macahuatl, pero esta era completamente recta, así que pues esa es la única discrepancia que tenemos con el poder compararlo con Huitzilopochtli. Pero de ahí en fuera yo diría que sí, por supuesto que tiene que haber un lugar para la cultura mexica en los G8, en los Rey Shaman. Y cómo no, siendo un dios tan importante. Y algo curioso es que, bueno, esto lo pondría en el lugar número 6, sería el Shaman King del año 1000. Y fue en esa época cuando el mundo empezó a cambiar a pasos agigantados. Esto es por el comercio, esto es porque empezó a haber más rutas marítimas. Así que tal vez ese pudo haber sido el aporte de Huitzilopochtli para todo el mundo, que se abrieran más rutas a través del mundo, la comercialización a través de todo el planeta. Podríamos decir que sí, así que ahí lo tienen. Huitzilopochtli para mí es el Shaman King número 6. Y con este último punto ya podemos tener una lista completa acerca de quiénes son el G8. La lista de los Shaman King quedaría así. El primer Shaman King sería Dios, el Shaman King del año 1500 antes de nuestra época. El segundo sería el dios Ra, el Shaman King del año 1000 antes de nuestra época, seguido de Buda, el tercer Shaman King, el Shaman King del año 500 antes de nuestra época. Luego Jesús, el Shaman King del año 0.
Luego seguiría Anu, el dios mesopotámico, el Shaman King número 5 del año 500. Huitzilopochtli sería el Shaman King del año 1000, el del número 6. Y Yahvé sería el Shaman King número 7, el Shaman King del año 1500. Y pues actualmente estaríamos en el reinado del Shaman King número 8, el Shaman King del año 2000, que no les voy a decir quién es, no les voy a decir spoilers. Si quieren saber, pues vean el anime o lean el manga o investiguenlo, o a lo mejor ya lo saben si es que están viendo este video y también son fans de Shaman King. Con este listado damos por terminada esta teoría. Muchísimas gracias por darte el tiempo de escucharme. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si también eres fanático de Shaman King o también eres fanático del anime, por favor dime en los comentarios qué te pareció esta lista. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿A quién cambiarías? ¿A quién cambiarías del lugar? Esto es pues bueno ya teorizar más. Esto es solamente para avivar la plática que tendríamos. Espero que este video te haya gustado, te haya entretenido, te haya divertido, que hayas aprendido algo más con la ayuda de este video. Compártelo con otros fans de Shaman King, ya que estuve investigando acerca de este tema y no se habla mucho acerca del grupo del G8. Tampoco hay muchos videos de Shaman King, así que es algo que quisiera cambiar. Así que yo voy a traer, claro que sí, más videos de Shaman King, más videos acerca de este anime que de verdad tiene muchísimos temas de los cuales poder hablar. Y claro que sí, pues para que los fans de Shaman King se hagan hacer anotar. Te pido te suscribas a este canal, ya que eso me ayudará para traer más videos, no nada más del tema de Shaman King, sino para poder hablar de muchísimos otros temas. Y yo con esto me despido. Eso es todo, amigos. Au revoir.